En esta ocasión vamos a hablar sobre los números complejos y cómo algunas expresiones que podemos obtener de ellos nos permiten encontrar un parámetro conocido como fasores. Bien, para iniciar con este tema, vamos a nosotros a definir algo que se llama unidad imaginaria, la cual está expresada por la letra I. Esta unidad imaginaria está definida como la raíz cuadrada de un valor negativo. En este caso, pues así es como está definida. Y también nos dice que si nosotros tenemos un número real y este número real multiplica a esta unidad imaginaria, se va a formar algo a lo que nosotros conoceremos como número imaginario. Le vamos a poner aquí num imaginario. Bien, avanzando con esto, definido o ya de una vez que definimos todos estos parámetros o todas estas características, se construye un conjunto de números llamados números complejos. A estos números complejos le vamos a poner aquí un símbolo de gato refiriéndonos al número y le vamos a poner complejo, ahí está, y lo vamos a expresar de esta forma. Bien, este conjunto de números complejos va a tener es una combinación de elementos de la forma z igual a a más bi. Observemos que en este punto ya tenemos aquí al número imaginario y tenemos aquí una letra a, que algo nos representa esta letra a. Veremos ahorita cómo la podemos expresar. Le vamos a poner donde la letra a existe en los reales y la letra b también existe en los reales, ¿ok? O dicho de otra forma, si queremos expresar expresar matemáticamente todo este conjunto de números complejos, le pondremos aquí que el conjunto de números complejos está definido como a más b, tal que a existe en los reales y b existe en los reales. Es una forma en la que nosotros podemos expresar matemáticamente lo que acabamos de enunciar. ¿Ok? Bien, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, un número complejo consta de dos partes. Una parte compuesta por la letra a la que vamos a llamar nosotros la parte real del número complejo z, y una parte llamada b, a la que vamos a llamar la parte imaginaria del número complejo z. Bien, en este sentido, nosotros podemos observar que vamos a obtener, en este punto vamos a tener tanto parte real como parte imaginaria para poder representar un solo número, ¿ok? El número complejo. En este sentido, bueno, pues vamos a hacer algunas representaciones necesarias o que vamos a requerir nosotros para este estudio. Y la primera que colocaremos es si el número complejo, esta es una z, perdón, ahí el jeroglífico, es igual a 8, esto indica que z es igual a 8 más 0i. Por lo tanto, no hay parte imaginaria. Como no hay parte imaginaria, se dice que este número es un número, le voy a poner aquí número complejo real. Perfecto, esto nos está ayudando, nos va a ayudar. Todo lo que estamos colocando ahorita nos va a permitir encontrar lo que en un futuro serán los fasores. Bien, otra expresión es que si z o el número complejo es igual al 13 de la suerte y esto implica que z es igual a 0 más 13i. Bien, no tenemos parte real, es como que el opposite of de la expresión anterior que acabamos de colocar. Esto significa que este número va a ser llamado un número complejo imaginario. Número complejo imaginario. Perfecto. Otra expresión que vamos a requerir nosotros es de los complejos iguales.
¿sí? En este caso, los números que nosotros vamos a estar obteniendo o lo que vamos a estar utilizando, pues en ocasiones son similares uno tanto en su parte real como en su parte imaginaria. Y bueno, tendremos entonces nosotros que definir que si tenemos un número complejo de la forma a más bi y tenemos, le vamos a poner z1, y tenemos un número complejo llamado z2 que está compuesto o que tiene la forma c más di, bien, estos van a ser iguales. Le vamos a poner aquí, son iguales si y solo si a es igual a c, punto y coma, y b es igual a d. Dicho de otra forma, y ya arrastrando la parte final de la diapositiva, vamos a nosotros a encontrar que la parte real del número complejo z1 debe de ser igual a la parte real del número complejo z2. De la misma forma, la parte imaginaria del número complejo z1 debe de ser igual a la parte imaginaria del número complejo z2. De esta forma nosotros podemos decir que son números complejos iguales. Bien, un número complejo ideal o de la forma z igual a a más b y puede ser representado de una forma gráfica o utilizando un plano complejo. En este plano complejo con el que podemos nosotros expresar este número complejo, pues va a tener que representarse con dos ejes, un eje X y un eje Y. Le voy a poner aquí representación gráfica mejor. Bien, tenemos aquí la representación gráfica. Esta representación gráfica nos dice que vamos a tener aquí en las X la parte real, aquí en la parte de las Y la parte imaginaria, le vamos a poner la parte imaginaria, y esto me va a permitir expresar el número complejo como un vector posicional, cuyo punto inicial es en el origen y punto final, punto inicial en el origen, y el punto final va a estar en las coordenadas a, b. Bien, estas también son este punto en donde están las coordenadas a, b, también es llamado como el afijo del número complejo. Bien, entonces esta forma es una forma de representar el número complejo. Le voy a poner aquí z porque esto nos va a representar el módulo, y aquí vamos a tener nosotros un ángulo phi. Bien, le voy a poner aquí z igual a a más bi. Esto es lo que nos representa. Bien, pues para representar o para poder expresar esto, nosotros vamos a tener aquí la parte real de z es igual a la parte imaginaria de z es igual a b, y esto pues ya lo podemos aquí colocar. Okay, la parte imaginaria nos dice que es b, aquí estaría b, la parte real estaría en este punto, aquí ponemos a. Ok, pues para encontrar nosotros el módulo necesitamos nosotros realizar un cálculo que ya está muy estudiado en diferentes partes del estudio matemático, y nos dice que es un valor cuadrático medio. Entonces tenemos aquí a cuadrado más b al cuadrado y todo esto raíz cuadrada. Bien, pues vamos a encontrar otros parámetros. Digo, todo esto que estamos haciendo no es más que hacer un pequeño review de los números complejos para poder nosotros llegar a una expresión que nos permita hacer el estudio de los fasores. Bien, pues pues vamos a sacar de aquí el seno del ángulo phi. Y diría yo en algún momento o en alguna charla que es igual el seno del ángulo phi. Bien, pues esto es trigonometría y va a ser igual a la parte imaginaria entre la tangente, ¿no? En este caso pues es el módulo de z. Esto implica o va a implicar
que el ángulo phi sea igual al seno inverso de la parte imaginaria entre el módulo de z. Bien, hasta aquí estamos excelente. También de aquí voy a realizar una expresión, o voy a obtener una expresión que más adelante me va a servir. Le vamos a poner aquí que la parte imaginaria, e incluso aquí le vamos a poner parte imaginaria de z. La parte imaginaria del número z, un número complejo z, va a ser igual al módulo de z por el seno del ángulo phi. Bien, avancemos. La parte, el coseno, ¿cómo lo obtenemos? El coseno de ese ángulo. Pues ese ángulo, el coseno, pues va a tener la relación de la parte real del número complejo z entre el módulo que nosotros previamente ya calculamos con el valor cuadrático medio. Esto implica que el ángulo phi va a ser igual al coseno inverso de la parte real del número complejo z entre el módulo del número complejo z. Bien, voy a obtener otra expresión de aquí mismo que en un futuro me van a servir. Y esa expresión es que la parte real del número complejo z es igual al coseno de phi por el módulo de z, o el módulo de z por el coseno del ángulo. Pues hasta aquí vamos bien. Finalmente me queda a mí encontrar la tangente. La tangente me va a servir para encontrar el ángulo que nosotros queramos obtener en términos de los parámetros imaginarios y reales. Y este sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces en este caso tendríamos la parte imaginaria del número complejo z entre la parte real del número complejo z. Y bueno, esto implica que el ángulo phi va a ser igual a la tangente inversa de la parte imaginaria del número complejo z entre la parte real del número complejo z. Esto es excelente. Esto es excelente porque yo conociendo los valores o la parte real del número complejo y la parte imaginaria del número complejo, puedo encontrar ese ángulo. Bien, vamos a observar nosotros que obtuvimos dos ecuaciones. Le voy a poner a la expresión matemática que define el número complejo, a esta expresión, le voy a poner el valor de ecuación 1. Ok, ¿alguna otra ecuación que me permita a mí obtener características? Tal vez estas ecuaciones, las ecuaciones que definen la letra A y B, le voy a poner aquí la letra A, la definición de la letra A como ecuación 2, y a le voy a poner ecuación 3. Bien, al módulo le voy a poner ecuación 4. A la expresión matemática que define la parte imaginaria en términos senoidales le voy a poner ecuación 5. A la parte real le voy a poner ecuación 6. Y bueno, de aquí a esta ecuación que me define el ángulo le voy a poner ecuación 7. Muy bien, ecuación 7, la encerramos en un circulito. Muy bien, pues de aquí yo lo que voy a hacer no es más que realizar una sustitución en términos de la ecuación 3. Y voy a poner aquí sustituyendo ecuación 2 y 3 en 1. Si realizamos esto, tenemos que z va a ser igual a la parte real de z más la parte imaginaria de z por i. Esto está excelente. Le ponemos aquí ecuación 8. A esta ecuación 8 le vamos a sustituir la ecuación 5 y 6. Entonces ponemos sustituyendo 5 y 6 en 8. Bien, sustituyendo 5 y 6 en 8, tenemos que el número complejo z va a ser igual al módulo de z en la parte real, al módulo de z por coseno del ángulo phi más
este es el más, ahí medio feo mi jeroglífico, pero es un más. Y esto es más el módulo de z, seno del ángulo. Perfecto, ya una vez que tenemos nosotros este valor, pues vamos a factorizar con respecto al módulo de z, y nosotros aquí vamos a obtener una multiplicación del módulo de z con respecto al coseno de phi más el seno de phi. Listo. Muy bien, hasta aquí hemos encontrado una expresión fabulosa. ¿Sí? Y le vamos a poner nosotros aquí que es la expresión 9. Esta expresión 9 nos va a permitir realizar un análisis en términos, ¿sí?, de la identidad de Euler. Por lo tanto, aquí le vamos a poner recordando la identidad de Euler. O en alemán Euler, ¿no? Bien, recordando la identidad de Euler, nos dice que es de forma exponencial y esta está como más menos el número complejo i por un phi. Yo estoy acomodando ahorita los parámetros de acuerdo a la nomenclatura que hemos estado utilizando. Bien, esta va a ser igual a la parte coseno del ángulo phi más el seno del ángulo phi. Perfecto. Este es más menos aquí y este está multiplicado por i, de la misma forma que está, aquí me faltó el i, aquí está el i. Perfecto, y también me faltó aquí el i. Ahí está, ya está completo. Bien, pues ya que nosotros tenemos esto, vamos a sustituir, le voy a poner aquí asterisco, dado que esta ecuación ya la debemos de conocer nosotros derivado de nuestros estudios previos en matemáticas. Le vamos a poner aquí sustituyendo asterisco en 9. Realizando esto, pues nos va a quedar una expresión muy bonita que es igual, que nos dice que z es igual al módulo de z por e. Vemos que entre el seno y el coseno existe un positivo, por lo tanto es positivo, el exponente es positivo. Nos dice que es e de phi. Esto que acabamos de encontrar, muchachos, se define como la representación exponencial de un número complejo. Pues hasta aquí está excelente, ¿no? Esta es la representación exponencial de un número complejo. Le vamos a poner aquí forma exponencial. Bien, hasta aquí en nuestro review de los números complejos. Y bueno, pues vamos a avanzar un poco. Y en este caso vamos a realizar nosotros un pequeño ejercicio en donde vamos a tratar de realizar todo lo que hemos visto hasta el día de hoy o hasta este momento con respecto al número complejo que está definido como z igual a 3 más 4i. Observemos que este es la parte real, que sería a igual a la parte real de z igual a 3. Vamos a tener también la parte b, que corresponde al número imaginario de z, que y es igual a 4. Bien, vamos a hacer el cálculo del módulo, dado que vamos a encontrar la expresión gráfica también de este número. Y el módulo nos dice que es la raíz cuadrada de la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado. En la nomenclatura que coloqué en la diapositiva anterior, la ecuación nos dice que es a cuadrada más b cuadrada. Es lo mismo. Bien, sustituyendo valores, voy a tener aquí que esto es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Su valor ya lo tengo aquí, nos dice que esto es raíz cuadrada de 25, por lo tanto el resultado es 5. Perfecto, ya tenemos aquí el módulo de 5.
Vamos a calcular el ángulo. El ángulo, decía yo hace rato, lo vamos a calcular mediante la tangente inversa de la parte imaginaria. Le vamos a poner imaginario de z entre la parte real de z. Bien, esto es igual al tangente menos 1 de, en este caso es 4 entre 3. Bien, realizamos la fracción o colocamos todo esto en la ecuación y nos dice que esto es igual a 53.13 grados. Perfecto, en una expresión o de una forma exponencial, o colocando esto en su forma exponencial, en donde z es igual al módulo de z por el exponente de i de phi. Esto también nosotros lo vamos a encontrar con una definición que nos dice que esta forma exponencial también se expresa en su forma polar como z igual a el módulo por el ángulo. En este caso vamos a tomar esta expresión o esta fórmula y nos dice que z es igual a, el módulo es igual a 5, ángulo de 53.13. Perfecto. Vamos a realizar ahora la gráfica, y para la gráfica podemos utilizar otros colorcitos. En esta vamos a colocar primero la magnitud o vamos a ubicar primero la parte real y la parte imaginaria. En la parte real nos dice que son 3, aquí está el 3, aquí está el 3, y en la parte imaginaria nos dice que son 4 positivos, 1, 2, 3, 4. Eso significa que andamos por aquí, por acá, y nuestra magnitud la vamos a encontrar nosotros en este punto. Aquí está, ¿no? Aquí tenemos nosotros nuestro 3, aquí tenemos nosotros nuestro 4, y el punto es el punto 3,4. Perfecto, el módulo es este. Aquí tenemos el módulo y el ángulo que estamos creando nosotros o obteniendo nosotros en este punto, aquí está phi. Este ángulo es un ángulo de 53.13 grados. Perfecto, hasta aquí nosotros ya podemos ubicar de forma gráfica un número complejo. Esto es interesante porque nos va a permitir esto posteriormente obtener algo que se llama el diagrama fasorial. Bien, avanzando con esto, en un contexto electrónico nosotros conocemos que la mayoría de las ocasiones llegamos a utilizar funciones. Le voy a poner aquí f de x. Una función f de x nos define una señal de corriente alterna o nos define una señal senoidal o cosenoidal. En este caso yo voy a hablar o voy a decir que este es un voltaje senoidal que está definido por una función llamada f de x. A este voltaje, como es un voltaje en el dominio del tiempo, pues le ponemos b de t. Es igual a f de x y esto es igual al voltaje pico seno de teta. Bien, ¿dónde se encuentra el voltaje pico? Pues esto es para todos conocidos que en este punto se encuentra el voltaje pico. Perfecto. Aquí tenemos 0, aquí tenemos pi y en este punto tenemos 2 pi. Eso significa que no tiene un ángulo de desfase, o su ángulo de desfase es de 0 grados. Perfecto, tenemos aquí entonces que la función f de x está definida como voltaje pico seno de teta, donde, le voy a poner aquí, donde teta es igual a omega t, ¿sí? Y donde omega es igual a 2 pi f. Aunado a esto, voy a poner unos corchetitos adicionales, ¿sí? Los estoy remarcando, aprovechando que raye de más. Y vamos a colocar aquí más un ángulo phi. Este ángulo phi representa el ángulo de fase. Le vamos a poner aquí ángulo de fase.
Perfecto. Este ángulo de fase me indica si la señal que nosotros estamos viendo está adelantada o está atrasada. Bien, de esto mismo nosotros podemos obtener, o voy a agarrar y voy a obtener una representación cosenoidal de este mismo voltaje. Y le voy a poner aquí, recordando, ¿sí? Estos son identidades, recordando que el coseno de teta más menos 90 grados es igual a menos más el seno de teta. Perfecto, esto me va a ayudar a mí a representar este voltaje en términos cosenoidales. Entonces yo voy a ponerle aquí entonces el seno de teta es igual al coseno de teta menos 90 grados. Y eso es porque el menos es porque si aquí está el más, en la parte aquí tenemos un más, en este punto vamos a escoger un menos. Y eso solo significa o se entiende que la señal tiene un atraso de 90 grados. Veamos cómo es esto. La representación de un coseno es con un desfase de 90 grados. Significa que nosotros tenemos esta forma de onda. Esta es la forma de onda del coseno. En el momento en el que nosotros le estamos agregando un atraso de 90 grados, significa que este eje que acabamos de colocar va a tener que desplazarse hasta este punto, derivado de que en este pequeño cachito existe un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Un ángulo de 90 grados, esta parte es la que está trazada. Ok. Bien, hasta este punto, bueno, nosotros incluso podemos borrar ahí la línea que está delimitando lo ideal y listo. De esta forma podemos visualizarlo mejor. Entonces aquí tendríamos nuestro ángulo de desfase igual a 90 grados. Perfecto. Yo voy a agarrar y voy a colocar ahora unas expresiones que nos dice que el voltaje en el dominio del tiempo, que es igual a el voltaje pico, ahora en términos cosenoidales, es igual a teta más el ángulo phi, menos 90 grados. Y estos 90 grados recuerden que es por el pasar del seno a coseno. Bien, algo que se me pasó a mencionar es que en el momento en el que nosotros agregamos estos menos 90 grados, la representación del coseno queda de forma senoidal. Entonces aquí tendríamos seno de teta, ¿no? Seno de teta más un ángulo, ¿no? X. Bien, si ya escribimos esto, observemos que este ángulo nos sigue indicando un ángulo de desfase. Este ángulo de desfase yo le voy a poner que se llama phi prima y es igual a phi menos 90 grados. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Entonces vamos a colocar aquí voltaje pico, coseno de teta más un ángulo phi prima. Ahí está. Ahora bien, vamos a expresar todo esto como psi, ¿ok? Y de esa forma nosotros encontraremos que el voltaje en el dominio del tiempo, es igual al voltaje pico coseno del ángulo phi. Bien, a esta ecuación le vamos a poner nosotros ecuación. Vamos a ver, definimos aquí una. A este le vamos a poner, vamos a ver en cuál nos quedamos para empezar. Si mal no recuerdo es la 9, la expresión número 9. Es más, a esta expresión que encontramos con la definición del número complejo en su forma exponencial, le vamos a poner que esté. Bien, teniendo la ecuación 10, lo siguiente será la ecuación 11. Esta será la ecuación 11. Perfecto, y observen que tenemos aquí. Tenemos aquí un valor, ¿sí? Que nos define un número o una variable.
tenemos aquí una parte cosenoidal y eso nos debe de recordar a nosotros algo relacionado con respecto a los números complejos, ¿sí? Eso nos recuerda a la parte real, ¿sí? del número complejo que se encuentra en este punto, en la ecuación 6. Se encuentra definido en la ecuación 6 y nos dice que la parte real de ese número complejo es igual al coseno del ángulo phi por su módulo. Bien, en este caso nosotros podemos hacer la relación, ¿sí? De que el voltaje en el dominio de tiempo es igual a la parte real del voltaje pico por el coseno del ángulo phi. Bien, hasta este punto pues nosotros estamos tal vez hablando de que este número, o en realidad este voltaje en términos de números complejos, tendría aquí un más en la parte imaginaria del voltaje pico seno de phi. Sin embargo, no tenemos este seno en nuestra ecuación número 11, por lo tanto esto es 0. Debido a que esto es 0, pues nada más nos queda la parte real. Ahora bien, si nosotros tenemos la parte real, pues de aquí nosotros podemos encontrar una expresión en términos de Euler. ¿Y qué nos dice Euler? Euler nos dice que esto es más o menos la unidad imaginaria por el ángulo igual al coseno del ángulo phi más i seno del ángulo phi, ¿no? Del ángulo phi. Bien, si nosotros tenemos o estamos observando esta ecuación o esta identidad, estamos visualizando que esta parte senoidal o esta parte imaginaria no se encuentra. Por lo tanto, esto es 0. ¿Sí? Si esto no se encuentra, esto es 0. Y esto al final nos va a quedar como el coseno de phi. Esto se relaciona mucho con lo que ya tenemos acá. De aquí es de donde nosotros podemos obtener la expresión que nos dice que el voltaje en el dominio del tiempo puede ser expresado como la parte real del voltaje pico exponencial. Es positivo este coseno, por lo tanto tendremos ahí un positivo de i. ¿Y qué ángulo utilizaríamos? De acuerdo con la ecuación 11, utilizaríamos el ángulo psi. Perfecto, aquí ya lo tenemos. Listo, tenemos una bonita expresión. Recordando que este ángulo que tiene ahora nuestro exponencial, pues es igual a teta más psi prima. Pues nosotros vamos a tener aquí que esto es igual a la parte real del voltaje positivo exponencial de la parte imaginaria por teta más phi prima. Perfecto, ahí está. Listo, lo tenemos. Por ley de los exponentes le ponemos aquí por ley de los exponentes. Vamos a encontrar que el voltaje en el dominio del tiempo, que es igual a la parte real del voltaje pico exponencial de i por teta exponencial de i por phi, bueno, es lo que nos va a definir la expresión anterior. Ahora bien, recordemos que teta es igual a omega t, pues vamos a colocar ese omega t. Entonces el voltaje en el dominio del tiempo, que es igual a la parte real del voltaje pico exponencial de i omega t exponencial de i por phi. Wow, esto ya nos define algo padrísimo. Esto es lo que nos va a representar este voltaje en el dominio del tiempo. Sin embargo, en el momento en el que nosotros estamos observando este parámetro, nosotros tenemos que realizar un análisis en términos de que omega es igual a 2 pi f. Como para este punto la frecuencia que nosotros tendremos para nuestra señal sinusoidal es constante, le vamos a poner aquí como f es constante. Como es constante, este término lo vamos a eliminar.
como nosotros agarramos y eliminamos este término, así tal cual nos lo dice el análisis, hay que eliminarlo. Esto nos quedaría como la parte real del voltaje pico exponencial de I por pi. Perfecto, y a esto que nosotros encontramos en este punto se le conoce como fasor. ¿Ok? Bien, incluso nosotros también podemos encontrar, lo voy a poner en la parte superior, lo voy a expresar de esta forma. El fasor siempre lo vamos a encontrar nosotros en la nomenclatura o en las referencias como una V en negritas, ¿no? O como uno de sus extremos en negrito. Bien, y esto es igual a la parte real, observen, del voltaje pico. Lo voy a reescribir todo de una vez. E de I omega t exponencial de I por el ángulo, o que esto es igual, como esto se elimina debido a que F es constante, pues vamos a tener aquí que esto es igual a la parte real del voltaje pico exponencial de I por el ángulo. Perfecto. A esto mencionaba yo que a esto se le conoce como fasor, ¿sí? Específicamente a esta parte, ¿no? Entonces aquí tendremos nosotros nuestro fasor. Cabe señalar que en este caso nosotros colocaríamos o haríamos una modificación aquí en esta expresión y colocaríamos aquí el voltaje en el dominio del tiempo. Bien, características importantes de esto que acabamos de encontrar. Pues recordemos que nosotros por aquí en el ejercicio anterior encontramos una representación en su forma polar. ¿Sí? Si nosotros expresamos esto en una forma polar, déjenme encuentro aquí mi plumita, tenemos que el fasor está definido como voltaje pico exponencial de I por el ángulo de fase, y también está definido como el voltaje pico con un ángulo, ¿sí? Con el ángulo de fase. Bien, hasta aquí espero haber explicado algo, que es el que si nosotros tenemos una señal f de x que se define como voltaje pico, como un valor absoluto de la función, nosotros lo tenemos multiplicado por la señal seno. Lo que tenemos que hacer es convertirlo a la parte cosenoidal. ¿Y por qué lo convertimos a la parte cosenoidal? Porque la parte cosenoidal nos expresa o nos representa la parte real, ¿sí?, de esa función. ¿Ok? En este caso, después de que convertimos a su expresión cosenoidal esta función, nosotros realizamos un análisis por medio de una representación en términos de Euler, para nosotros definir que uno de sus exponenciales se tiene que eliminar o se elimina porque la frecuencia es constante. Bien, encontrando nosotros esto, podemos nosotros asumir que si la corriente, en lugar de tener una expresión en el dominio del tiempo, que sería algo así, lo vamos a colocar aquí, y es igual a la corriente pico, le voy a poner corriente pico, coseno de teta más un ángulo phi, nosotros podemos encontrar directamente de esto su fasor. Y aquí tenemos su fasor sería la corriente pico por un ángulo, corriente pico por un ángulo phi. ¿Sí? O tendríamos nosotros una expresión que sería la corriente pico exponencial de I por el ángulo. Bien, finalmente podemos nosotros saber que si bien el voltaje pico se tiene que representar en su forma cosenoidal, la corriente no lo requiere, porque la corriente se encuentra desfasada con respecto al voltaje. En este sentido, en la parte inferior, esquina inferior derecha, estoy colocando una tabla. Esta tabla se obtiene del libro de Sadiko, y en el tema de fasores, ¿sí? Y ahí ya nos da la expresión de cómo convertir
o cómo pasar de la representación en el dominio del tiempo a la representación en el dominio fasorial. Si observamos nosotros, esto es lo que nosotros estuvimos analizando en este estudio, y lo que nos dice es que vamos a encontrar que el voltaje pico Vm es igual al voltaje pico, y ahí M representa también el voltaje pico, por eso lo coloqué de esa forma en la parte superior. Entonces nosotros encontraremos que el voltaje pico por el ángulo phi es la representación fasorial de ese voltaje en términos cosenoidales. Si lo tenemos en términos senoidales, pues vamos a colocar el ángulo menos 90. Y es verdad, aquí se me pasó colocarle que este ángulo que nosotros estamos colocando es primo, ¿no? Aquí lo estoy colocando en esta flechita, es el ángulo primo, entonces le podemos poner prima aquí, prima acá, y también en las siguientes ecuaciones, prima aquí, prima, y hasta ahí, de tal forma que modificando o expresando de otra forma este fasor, tendríamos nosotros que es igual al voltaje pico por el ángulo, y este ángulo, observemos que el ángulo phi' es igual a phi menos 90 grados. Y ahora sí, las matemáticas pues son exactas, ¿no? Entonces ya esta expresión que estoy ahorita subrayando o resaltando, pues nos representa o nos está dando la representación que nosotros tenemos en este punto. Perdón, aquí es la representación cosenoidal, la que estudiamos es la parte senoidal, no la cosenoidal, ¿sí? Pero bueno, en la parte cosenoidal no vamos a tener ese ángulo de menos 90 grados, ¿ok? En términos de corriente, si la corriente está expresada cosenoidalmente, como es su naturaleza, aquí la tenemos expresada cosenoidalmente, pues vamos a tener que su fasor es igual a la corriente pico por el ángulo de desfase. Y si lo tenemos expresado en sus términos o en términos senoidales, nosotros vamos a encontrar que hay que restarle esos 90 grados. Bien, hasta aquí sería todo.